Estuvimos hace muy poquito, esta semana que ha pasado, que termina el día viernes, estuvimos en el Hospital de Clínicas, un hospital universitario en la avenida Córdoba. Hicimos una nota allí sobre el sueño. Estuvimos viendo cómo funciona una poligrafía. ¿Qué es la poligrafía? Nos atendió allí el doctor Nogueira, que está aquí con nosotros en el estudio. Hemos sido recibidos por el equipo de neumonología y esta es la nota. Nos encontramos en el Hospital de Clínica de la Ciudad de Buenos Aires, en el servicio de neumonología, y vamos a preguntarle a Vanina, la doctora, ¿qué diferencia existe entre la polisomnografía y la poligrafía? Hola, ¿cómo estás? Gracias por visitarnos. Bueno, acá vamos a ver un polígrafo. En realidad la diferencia es que la poligrafía es un estudio más simplificado porque lo que evita es la conexión completa del electroencefalograma, que muchas veces genera un poquito de disconfort y obliga a que el paciente vaya a internarse para hacerse el estudio. En cambio, con estos equipos simplificados uno obtiene casi la misma información, sobre todo desde el punto de vista respiratorio, y para lo que nosotros hacemos, que es el diagnóstico de los ronquidos y los trastornos respiratorios asociados al sueño, esto es muy útil, es muy fácil de manipular. El paciente en alguna circunstancia lo puede hacer en el domicilio, muchas veces se realiza así, y un poco les quería mostrar cómo es la conexión para que la gente sepa cómo es esto y cómo perder un poco el miedo, ¿no? Hacerse un estudio de sueño. Vanina, ¿qué indicaciones tiene este estudio? ¿Y quién lo indica, ¿no? Sí. ¿Qué especialista? Generalmente los clínicos, los cardiólogos, los otorrinos, los neumonólogos, básicamente está apuntado a las personas que tienen trastornos respiratorios como ronquidos nocturnos, cuando la pareja evidencia ronquido, que el paciente deja de respirar durante la noche, o alguien que se despierta en la mañana con sensación de no haber descansado, tener somnolencia diurna, en pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, sobre todo relacionado a lo coronario. Entonces todos esos pacientes tienen la obligación casi de ser estudiados. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Tu nombre es? Verónica. ¿Y acá qué haces? Yo soy kinesióloga, trabajo en el laboratorio de sueño. Bien, puedes sacarte el barbijo para colocarte el dispositivo. Sí. Esto consta de una cánula nasal, que es muy fácil de colocar, ¿sí? Sí, se coloca acá en el paciente, se utiliza una cánula por cada uno. Es la famosa bigotera. Exactamente. Que en esta circunstancia lo único que tiene la bigotera es un sensor, o digamos, no le va a dar nada al paciente, no le va a dar oxígeno, no le va a dar nada como se utiliza en otras circunstancias. Una banda torácica que va a registrar los movimientos respiratorios. Penetra acá. Y acá este es el equipo, que es muy chiquitito, es fácilmente portable. El paciente se puede mover en la cama como quiera. Tiene un sensor de posición que va detectando eso. Y se coloca la cánula. ¿Este estudio está cubierto por las obras sociales, la medicina prepaga? Sí, por la prepaga y por la parte pública también. ¿Es un estudio costoso esto? No demasiado. Es mucho más barato que la polisomnografía. Y es más accesible, porque bueno, en una época hubo mucha demora en los turnos, en la accesibilidad de las camas, y ni hablar últimamente que hay una tendencia mucho más a utilizar estos estudios porque no tenemos demanda, digamos, tenemos mucha demanda y no tenemos oferta de camas, ¿no? Con la ocupación. Y este es un sensor de oxígeno. Que el famoso oxímetro de pulso. Exactamente, el famoso oxímetro. Entonces el paciente, movete, ver un poquito, girate, para que vea que sea cómodo, claro. ¿Sí? Que el paciente pueda dormir normalmente. Y lo que uno trata es de reproducir lo que pasa habitualmente. Generalmente si uno va a dormir en un laboratorio de sueño donde no es su cama, no es su almohada y demás, por ahí es un poco incómodo, le cuesta dormirse o no duerme el sueño profundo que duerme habitualmente en su casa. Así que son tres elementos que son muy cómodos, ¿sí? Si el paciente está acostumbrado o tiene indicación de tomar hipnóticos o ansiolíticos, ¿tiene que tomarlo igual también? Tiene que hacer todo lo que hace habitualmente. Después se verá, digamos, en el transcurso, de acuerdo a lo que el equipo determine y demás, si hay que modificar algo. Pero los hipnóticos son una medicación como bastante segura en los pacientes que tienen y si el paciente toma alcohol, está acostumbrado a tomar una copa de vino a la noche, ¿tiene que tomarla también para hacer este estudio o no? Si el paciente toma todos los días, lo recomendable es que no, que empiece a suprimir, porque eso puede ser una causa bastante frecuente de tener supresión de sueño profundo y tener más apnea del sueño, de tener más ronquidos. Así que hay que modificar un poco primero el estilo de vida que sea perjudicial para el paciente en el diagnóstico.
diagnóstico. Así se conecta. ¿Y qué Sí. registramos? Acá se registra la respiración, si el paciente ronca o no, tiene un micrófono interno del equipo. Si deja de respirar, ¿sí? Se registra. Vamos a ajustar un poquito. ¿Sí? Genera, cada vez que la banda se deforma, genera los movimientos respiratorios, y cómo se acompaña la oxigenación cuando el paciente ronca o cuando hace apnea, que generalmente es el cierre completo de la garganta, y ahí se nota que la oxigenación empieza a disminuir y después se recupera. Y eso se registra en... Todo acá. ¿En ese aparato? Exactamente. Ah, ¿y cómo...? Tiene un software que después perfecto. uno lo conecta. Esto va a batería, tiene 2 pilas de AA, y después uno lo conecta a un software y se descarga toda la información. O sea, vos al paciente lo conectás antes de acostarse o lo conectás en el consultorio. Generalmente en la parte, cuando le explicamos al paciente, le explicamos cómo se utiliza, tiene un video para ver y después se lo lleva a la casa. Se lo conecta y ahí se genera la información cuando el paciente está durmiendo, después vuelve y se ve la información. El paciente se lo saca a la mañana, se Exacto. pega una ducha y va a visitarte Exactamente. al consultorio. Tiene un sistema de luces que es bastante seguro. Si la cánula, por ejemplo, está floja, el paciente sabe cómo, se le explica cómo colocárselo y que las 3 luces estén en verde y lo utiliza de esa forma. Entonces, llega al consultorio, te lo trae y ¿qué analizas acá? Yo saco de ahí la información y veo toda la ¿Una noche tarjeta? No, coloco un cable USB Ajá, perfecto. a la computadora y ahí me descargo toda la información. Entonces veo las variables, veo la frecuencia respiratoria, digamos, la onda de flujo respiratorio, los movimientos torácicos y la saturación Bien. y los ronquidos. ¿Se acostumbra a hacer una sola vez o se puede hacer seriado durante una semana, por ejemplo? No, generalmente se hace una sola vez. Y ahí Sí. llegas a qué diagnóstico. Sí, ¿A salvo qué que tenga alguna conclusiones? pérdida de señal. Y ahí puedo determinar si el paciente tiene apnea del sueño de grado leve, moderado o severo, y en función al resto, a los síntomas y demás, tomo una decisión terapéutica. ¿Cuántos problemas de sueño tiene la gente, no? Estamos acá con el doctor Facundo Nogueira, que estabas acá. ¿Qué te pareció la nota? ¿Bien? Bien, muy bien las chicas. Gracias por recibirnos en el hospital. No, gracias por la visita. Siempre es un placer volver al Hospital de Clínicas, hospital que me recibí, di última materia ahí en ese hospital, así que tengo un grato recuerdo. ¿Cómo dormimos los argentinos? Mal como ¿Mal? estamos. Sí. ¿La pandemia y la acrecentó pandemia esto? sí, influyó muchísimo. Y hay varios factores que claramente lo explican. Por un lado, por supuesto, esta ansiedad y esta angustia que nos acompaña desde hace un año y que se va a prolongar por un tiempo, que tiene que ver con la incertidumbre, con el miedo por la pandemia, por el riesgo de contagio nuestro o de nuestros familiares, sumado a la preocupación económica, porque por supuesto ya estamos golpeados desde hace muchos meses y esto pinta para largo, y la incertidumbre de no saber cuándo nos vamos a vacunar, cuándo va a parar esto, cuándo vamos a poder retornar a una vida un poco más normal. Y todo eso genera mucha ansiedad que se expresa más que nada cuando nos vamos a dormir. Facundo, uno pensaría que como ha ido menos a trabajar a los lugares físicos, quizás esté más tiempo en la casa y quizás duerma un poco más. ¿Se alteró el ritmo de sueño de los argentinos? Sí, lo que eso ha generado, y sobre todo en los chicos, es que al perder los que son los ordenadores externos de la agenda, esto de tener que ir al colegio o al trabajo o al gimnasio, lo que sea, uno tiende a acostarse más tarde, se queda hasta tarde o viendo una serie o conectado a redes sociales o a la computadora. Entonces nos hemos corrido en los horarios y eso ha generado desajustes en nuestro reloj interno, y eso también es un motivo de alteraciones del sueño. El sueño es muy importante, que no solamente que tenga una cantidad de horas, que sabemos que en los adultos tiene que ser entre 7 y 9 horas, sino que esté coordinado con la luz solar. O sea, tenemos que dormir de noche porque nuestro cuerpo funciona mejor de día y muchas funciones corporales están de alguna manera coordinadas con la luz solar, ¿no? Y mira una foto de atrás tuyo, una persona que estaba con la boca abierta, boca arriba. ¿Son comunes los ronquidos? Sí, y en la pandemia han aumentado. Porque una cosa que se ha visto y ha sido demostrado en un par de encuestas es que la gente ha aumentado de peso más o menos en un 40%. Sí. Y el ronquido, las apneas del sueño están íntimamente relacionadas con el sobrepeso. ¿Qué porcentaje de argentinos, si se sabe, o de gente en el mundo ronca, y si las mujeres roncan más que los varones? Los hombres roncamos entre un 50 y un 70%. De los hombres roncamos, y las mujeres entre un 40 y un 50%. De esos, la mitad tienen un ronquido muy intenso. ¿Tomamos conciencia del ronquido o basta con que nuestra compañero o compañera nos despierte y diga, che, estás roncando? Bueno, en general, si el ronquido es muy intenso y se combina con una pareja que tiene un sueño un poco más liviano o fácil de fragmentar o de despertar, eso puede generar incluso conflictos maritales o conflictos de pareja. Facu, ¿me vas a disculpar un segundito? Estamos Sí. Bueno, Facundo,
escuchaste un poco, disculpa que te corté, pero quería hablar con Arnaldo. No. Bueno, es un poco lo que todos hemos vivido, ¿no? Nosotros el año pasado en el hospital nos hemos reconvertido en laboratorio de sueño, todos hemos pasado a trabajar en áreas COVID. Yo mismo estuve en terapia intensiva trabajando 3 o 4 meses. Y esto que cuenta Arnaldo es tal cual, el grado de estrés, de ansiedad. Hay un montón de médicos con depresión, con insomnio, con angustia, con ansiedad, con tratamiento antidepresivo. Muchos no nos hemos podido tomar vacaciones. Sí, y muchos médicos se han quedado prácticamente sin laburo. Y la otra cosa es esa, ¿no? Porque los honorarios médicos están planchados desde hace más de un año. Sí, los cirujanos dejaron de operar porque... Muchas actividades están restringidas, hay mucha preocupación económica, no nos alcanza el dinero y es una profesión que ya estaba muy golpeada económicamente y ahora esto nos ha venido a pegar duro. Y nosotros también necesitamos comer, mandar a los chicos al colegio y tener una vida más o menos razonable. Obviamente sí. Bueno, sigamos hablando acerca de los ronquidos y estas apneas del sueño. Hace un tiempo veíamos un chofer, no es chofer, una persona que conducía un tren, un maquinista. Un maquinista, sí. Que se había quedado dormido. Uno miraba, es una persona con sobrepeso, se quedó dormido, provocó un accidente terrible. ¿Qué relación hay entre los ronquidos, la apnea del sueño y el sobrepeso o obesidad? Muchísima. La apnea del sueño básicamente es la interrupción de la respiración durante el sueño que dura más de 10 segundos. Ocurre porque la garganta, la faringe, que es un tubo de músculo que comunica las fosas nasales con la boca y después con la vía respiratoria más baja, es muscular, no tiene hueso ni cartílago. Y ese músculo durante el sueño se relaja. Y al relajarse tiende a colapsarse, tiende a cerrarse. Si la garganta es más pequeña o si hay tejido alrededor de la garganta que la comprime, como puede ser el sobrepeso, que es la causa número 1, digamos, de apneas en los adultos, la garganta se colapsa, se cierra y uno deja de respirar. Eso hace que baje el oxígeno en sangre, el cerebro lo detecta y, digamos, se despierta brevemente. Se llaman microdespertares, duran pocos segundos, pero es lo suficiente como para que los músculos se contraigan, la garganta se abra y uno vuelva a respirar. ¿Cuánto tiempo puede durar esa apnea, esa pérdida? Más de un minuto. ¿Más de un minuto? Más de un minuto. Tenemos pacientes que están un minuto y medio sin respirar y despiertos no pueden aguantar más de 30 segundos sin respirar. ¿Y cuál es el impacto que tiene cuando el paciente se va a trabajar, se despierta ya efectivamente y se va a trabajar? Bueno, estos microdespertares lo que hacen por un lado es fragmentar el sueño. El sueño, digamos, no puede alcanzar etapas profundas, entonces el sueño es de mala calidad, es no reparador y uno al día siguiente se despierta cansado, embotado, con dolor de cabeza y tiene sueño durante el día, sobre todo en aquellas actividades que son monótonas como leer, ver la tele, pero también manejar, conducir o manipular alguna maquinaria de precisión. Por eso aumenta mucho el riesgo de accidentes laborales, de accidentes de tránsito. Puede aumentar hasta de 7 a 10 veces el riesgo de tener accidente de tránsito cuando uno padece apneas del sueño. Es preocupante eso, ¿no? Porque uno imagina choferes de larga distancia, no hay ninguna prueba para decir este señor tiene apneas y... Sobre todo si uno tiene en cuenta que en esa población, en particular en los conductores profesionales, habitualmente el sobrepeso es una constante. Es mucho más prevalente el sobrepeso en un conductor, en un camionero o en un chofer de micros de larga distancia, que son precisamente conductores de alto riesgo porque manejan vehículos de alto porte, y que pueden verse involucrados en accidentes, ¿no? ¿Qué rol juegan, por ejemplo, los medicamentos, los ansiolíticos, los hipnóticos que la gente acostumbra a tomar sin indicación médica? El alcohol, no en estos casos, ¿no? Pero el alcohol en personas que tienen sobrepeso, beben alcohol a la noche o comen comidas copiosas. ¿Qué pasa con eso? Bueno, por un lado, el alcohol es un relajante muscular importante, ¿sí? Y si bien puede inducir el sueño, cuando uno toma mucho alcohol uno tiene sueño, pero el sueño que la estructura, la calidad del sueño después de tomar mucho alcohol es mala, ¿sí? Porque uno no puede alcanzar etapas profundas y necesita dormir muchas más horas para lograr un sueño que sea reparador. Y con respecto a lo que vos me preguntabas de la medicación, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es muy común que la gente diga, yo duermo mal, ronco a la noche, me despierto a la mañana, tengo sueño, debo estar durmiendo mal, ¿qué hago? Y tomate un Alplax o un Alprazolam, un Clonazepam o alguno de estos medicamentos que son muy conocidos, del grupo de las benzodiazepinas, que son fármacos que inducen el sueño, pero también generan relajación muscular.
y Cae empeora más. el ronquido, Claro, empeora el ronquido. empeora la apnea y el paciente empeora lejos de mejorar. Bien, esas son malas noticias. Ahora, ¿se puede curar esto? ¿Se puede mejorar? Trajiste un aparato acá, explícanos de qué se trata y para qué sirve. Sí, bueno, como mostraban las chicas, Sí. hoy por hoy el diagnóstico es muy fácil con equipos portátiles, con el paciente durmiendo en su casa, reproduciendo las condiciones habituales de descanso. Uno llega a un diagnóstico de precisión en forma mínimamente invasiva. En los pacientes que tienen muchas apneas del sueño, de más de 15 por hora, más de 15 ya hablamos de un cuadro moderado y más de 30 apneas por hora, hablamos de pacientes con cuadros severos. Sepamos que hay gente que tiene más de 100 apneas por hora. 100 por hora. Más de 100 apneas por hora, sí. La Más calidad del sueño me imagino va a ser pésima. Pésima. Se levanta cansado, tiene Exactamente. sueño, Sí, dolor de cabeza. y además lo que tenemos que tener en cuenta es que con cada apnea, con cada pausa respiratoria, baja el oxígeno en sangre, sube la frecuencia cardíaca, sube la presión arterial, con lo cual esto se Riesgo. asocia a hipertensión arterial, arritmias, trastornos cardiovasculares, aumenta mucho el riesgo de Infarto. diabetes, de infarto, el riesgo de hipertensión arterial se triplica. De hecho, la apnea del sueño es la causa número 1 de hipertensión refractaria. 2 de cada 3 pacientes con hipertensión de difícil manejo van a tener apneas del sueño. Así que realmente hay una asociación muy estrecha entre apneas del sueño y riesgo cardiovascular. Entonces, en esos pacientes, cuando uno detecta que tienen apneas del sueño de grado moderado o severo, el tratamiento más importante que disponemos es la utilización de equipos como este que está aquí, que son equipos de CPAP. CPAP significa presión positiva continua en la vía aérea, son las O siglas sea en que, inglés. para que entienda la gente, que tira aire permanentemente. Básicamente es parecido a un nebulizador. Esto tiene una turbina adentro que toma aire del ambiente. Préndelo, a ver. ¿Sí? Es muy silencioso, no se percibe prácticamente su funcionamiento, salvo porque sale aire de aquí. ¿Sí? Pero si Ahí se uno... escucha, acércatelo a tu micrófono. Eso sale aire, pero el aparato no genera ningún ruido. Si uno se acerca aquí, no produce ningún tipo de ruido. Esto toma aire del ambiente, tiene una turbina que acelera el flujo de aire. En este caso, este aparato tiene un humidificador que hace que se caliente el aire que pasa antes de llegar a la vía respiratoria del paciente, con lo cual el aire que el paciente inhala está más Calentito. más caliente y está Y está más húmedo. húmedo. Ah. Sí, caliente y húmedo. Eso mejora el confort, básicamente. Entonces, ¿qué hace esto? A través de esta tubuladura, el paciente se coloca la máscara, que en general son máscaras de nariz, pero pueden ser de nariz y boca si el paciente no puede ¿Esta dormir de con qué la es? A boca. ver, la mostramos. Esta es de nariz y boca. ¿Sí? Aquí se apoya la nariz y esto va en la boca. Iría así esta máscara. Entonces, lo que hace esto es básicamente transmite esta columna de aire dentro de la vía respiratoria y eso genera lo que se llama un colchón neumático, un colchón de aire. Como los jugos inflables de los Claro, chicos, no como la permite llanta de un auto, Que se peguen las lo que hace estructuras. es evitar que la garganta se colapse. Es una cantidad es una presión de aire que no es como un respirador. Esto no te es un despierta, respirador, esto es una presión de aire generalmente tolerable. Pero y tampoco esto va a generar un soporte ventilatorio, no es que esto va a respirar por el paciente. Esta presión de aire alcanza para presurizar la garganta y la va a mantener abierta, de modo tal que cuando uno se duerme y la garganta tiende a colapsarse, este equipo, a través de esa presión de aire, la mantiene abierta y uno automáticamente deja de roncar y deja de tener apneas. ¿La persona puede girar en la cama con este dispositivo? Sí, absolutamente. ¿Y llega al confort el paciente o se siente medio aprisionado con esto? Por supuesto que al principio a muchos pacientes les toma trabajo adaptarse, pero la realidad es que la gran mayoría de los pacientes, si tienen un seguimiento apropiado, es decir, de tratar de encontrar cuál es el nivel exacto de presión que necesitan, si tienen un equipo silencioso, una máscara, que es lo más importante. La máscara para el paciente con apnea del sueño es como la zapatilla del corredor. Si uno sale a correr, Claro, corre 10 kilómetros y la zapatilla tiene una suela chiquitita y no está bien confeccionada, por supuesto que uno no llega a correr 10 kilómetros. La máscara acá es central. Una correcta elección de la máscara, un buen entrenamiento, una buena educación ayudan a que el paciente, la gran mayoría de los pacientes, se puedan adaptar. ¿El dispositivo es para usarlo de por vida? Bueno, ahí va a depender un poco de qué pase con el paciente y sobre todo los pacientes que tienen sobrepeso. Los pacientes que tienen sobrepeso, y hablamos de un sobrepeso importante, pueden revertir la apnea del sueño si consiguen bajar de peso, ¿sí? Ahí tenemos una expectativa de que el paciente pueda mejorar mucho si normaliza el peso. Lamentablemente, el porcentaje de pacientes con sobrepeso que consiguen normalizar el peso es bajo, pero bueno, en los pacientes que lo consiguen, nosotros en muchos de esos vemos que los pacientes mejoran a punto tal de que puedan dejar el CPAP.
También leía que hay dispositivos de avance mandibular. ¿De qué se trata esto y si sirven, ¿no? Porque la gente se pregunta, y si tienen alguna diferencia con esas prótesis o suplementos que se utilizan la gente que bruxa. Sí, bueno, los dispositivos de avance mandibular son dispositivos que hacen ortodoncistas que se dedican específicamente a la apnea del sueño y son aparatos que lo que van a producir es un adelantamiento del maxilar inferior. Generan un leve prognatismo, apenas unos 7 milímetros en promedio aproximadamente. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la utilidad de esto? Que al traccionar el maxilar inferior hacia adelante, lo que va a hacer es empujar o correr la lengua hacia adelante y la va a separar de la pared posterior de la faringe, lo cual aumenta el espacio faríngeo y mejora la respiración. La principal utilidad de los dispositivos de avance mandibular es en los pacientes que roncan, que no tienen apneas, o en los que tienen ronquidos y apneas de grado leve. A esos pacientes nosotros les indicamos dispositivos de avance mandibular. En los pacientes que tienen apneas del sueño de grado moderado y severo ya tienen menos utilidad, pero la principal indicación son esas dos que te digo. Es una pregunta breve. ¿Qué pasa cuando una persona tiene apnea y el acompañante, la pareja, lo despierta? Bueno, tener apneas del sueño es un problema tanto para el paciente como para la pareja, porque la pareja lo escucha roncar, escucha las pausas respiratorias y se preocupa. Parece que se muere el paciente. Los que no duermen son los dos, claro, porque el paciente entra en un estado de asfixia, que puede estar muchos segundos sin respirar, empieza a hacer gasping, esta cosa tan preocupante, y en general viene el paciente traído por la pareja porque si no se queda sin respirar. De hecho, muchos pacientes, muchos familiares vienen y dicen directamente, sí, mi marido o mi esposa tiene apneas, porque lo vieron, porque lo ven en los medios, porque lo ven por internet y ya pueden identificarlas. Y uno ya le pone el sello prácticamente. Muchísimas gracias, Facundo, muy amable por todo. Gracias por Vamos a una pequeña tanda y vamos a volver aquí al estudio. Vamos a hablar de